Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Temas del Día. Les saluda Luis de Jesús. Vamos a revisar de inmediato nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla, tiene que ver con Venezuela, nuestra pregunta de hoy. Con 105 votos, la Asamblea General de la ONU eligió a Venezuela para formar parte del Consejo de Derechos Humanos, pese a los intentos de Estados Unidos de impedir su ingreso a ese organismo. ¿Cómo se explica que a pesar de todas las acusaciones en su contra, Venezuela entrara al Consejo de Derechos Humanos? Participe en nuestra pregunta del día. Deje su opinión. Colombia vive este jueves una nueva jornada de protestas nacionales contra el paquete de reformas del gobierno de Iván Duque. Organizaciones estudiantiles, sindicales e indígenas salen a las calles para exigir mayor compromiso del gobierno. Iniciamos así nuestro primer tema del día. Los manifestantes rechazan las propuestas de reforma laboral, pensional e iniciativas de privatización del gobierno. Aseguran que esas políticas empeoran las condiciones laborales y debilitarán las pensiones, y además exigen el cumplimiento de los acuerdos adquiridos con estudiantes y trabajadores. Esta movilización servirá para preparar el paro nacional del próximo 21 de noviembre. Para ampliar la información nos vamos ahora hasta Bogotá. Nos actualiza nuestro corresponsal Hernán Tobar. Saludos, Hernán, cuéntanos más. Adelante. Gracias, Caracas. Sí, seguimos aquí acompañando a los trabajadores de Colombia que hoy han marchado en las principales calles del país. Aquí en Bogotá ellos también se sumaron, y no solo los trabajadores agremiados, sino también los estudiantes que están rechazando las reformas que está implementando, que quiere implementar el gobierno de Iván Duque en materia pensional y en materia laboral. Ellos están convocando para una gran marcha nacional el 21 de noviembre en contra de lo que han denominado el paquetazo de Duque en estas reformas. Nosotros seguiremos muy pendientes del desarrollo de estas marchas aquí en Bogotá y a nivel nacional. Gracias, Hernán Tobar, por el reporte desde Bogotá, la capital colombiana. Ahora, ¿por qué marchan los estudiantes y los sindicatos de trabajadores y maestros? Les explicamos. Según la Federación Colombiana de Educadores, la FECODE, el gobierno insiste en promover una reforma laboral y otra pensional que acabará con los derechos laborales de los colombianos. Además, busca privatizar las colpensiones. La oposición a la creación del holding financiero estatal, porque es un riesgo para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. También protestan por el respeto del derecho constitucional a la movilización, ya que el mandato de Iván Duque pretende criminalizar la protesta social. El gobierno incluyó en segundo debate del presupuesto para el 2020 un artículo que le permite apropiarse de aproximadamente 970.000 millones de pesos de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, afectando las pensiones de los docentes. También contra eso protestan. Estas informaciones y las movilizaciones en Colombia han generado muchísimas reacciones en Twitter y en las redes sociales. Vamos a revisar algunas de ellas. Iniciamos en Twitter. El Gabot escribe lo siguiente: en Colombia hay protestas cada 3 días. A Iván Duque y el Centro Democrático se les caen los proyectos, los pocos que logran aprobar en el Congreso. El discurso de la Venezuela desestabilizadora de la región se les agota. Ya no funciona para explicar sus problemas internos. Vamos a ver otra reacción en Twitter. Diego Carranza dice: señaló que a ver si entienden los que se molestan por las protestas en Colombia, nos roban la educación, el dinero público y la paz, pero los señores se molestan por protestas. Edna Juliet Medina dice: por nuestra salud y la de nuestras familias, por nuestra educación y la de nuestros hijos, por un trabajo que nos dignifique y nos garantice una vejez íntegra, porque no estamos pidiendo de más, estamos exigiendo lo que es un derecho. Hagámonos respetar, dice. Pasar ahora a nuestra pregunta del día. Nuevamente, con 105 votos, la Asamblea General de la ONU eligió a Venezuela para formar parte del Consejo de Derechos Humanos, pese a los intentos de Estados Unidos de impedir su ingreso a ese organismo. ¿Cómo se explica que a pesar de todas las acusaciones y también las acusaciones y los ataques en su contra, Venezuela entrara al Consejo de Derechos Humanos? Participe en nuestra pregunta del día.
Vamos a hacer una pausa aquí en nuestros temas del día y los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hasta Haití. Un niño salta una barricada en llamas cerca del mercado de Pétionville durante una jornada de protestas en la capital, en Puerto Príncipe. Con esta imagen nos vamos a la pausa. Ya venimos. Con 105 votos a favor, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este jueves la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Las autoridades venezolanas calificaron la noticia como una victoria de la diplomacia bolivariana de paz. Ampliamos entonces nuestro segundo tema del día. Número de miembros presentes y votantes, 193. Mayoría necesaria, 97. Número de votos obtenidos por cada Estado miembro. Brasil, 153. Venezuela, República Bolivariana, 105. Costa Rica, 96. Venezuela mantuvo así su silla en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, lugar que ocupará durante los próximos 3 años junto a Brasil. Ambos representarán América Latina y el Caribe, una región que cuenta con 8 escaños en el Consejo. La elección de Venezuela se da pese a la presión internacional ejercida por Estados Unidos y sus aliados para tratar de impedirlo. Estamos nosotros ante una victoria que habrá que mesurar, que medir en el transcurso de los próximos días, pero que hoy nos atrevemos a calificar de histórica. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una campaña feroz, brutal, de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, nos referimos siempre, y sus países o gobiernos satélites y subordinados. Pero es que además, no solo fueron las cancillerías de esos países activados, sino que se le sumó ese brazo que tiene también el imperialismo, que llaman organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. El canciller de Venezuela denunció además que la postulación de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos de la ONU respondió a una maniobra de Estados Unidos para evitar su elección a esa instancia. Queremos también enviarle un mensaje a aquellos países de América Latina y de América, porque Canadá se suma, eso que han dado por llamar el Grupo de Lima, ese grupo cartelizado contra Venezuela que por instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos registra, postula a Costa Rica hace unos 20 días para impedir que Venezuela fuese elegida el día de hoy. La diplomacia no se hace cuando es fidedigna, cuando es honesta, cuando es democrática. No se hace en contra de, para impedir que, para agredir a otro país soberano o negarle su derecho. La diplomacia multilateral se hace con propuestas, se hace para aportar, se hace para construir en colectivo. Precisamente el multilateralismo es eso, la toma de decisiones colectivas. Una lástima que la diplomacia costarricense haya incurrido en este error histórico también. Sobre esta información tenemos más detalles. Para ello nos vamos ahora hasta Caracas, la capital venezolana, con nuestro corresponsal Leonel Retamal, que nos tiene los detalles. Leonel, te saludo. Cuéntanos qué otras reacciones se han dado a esta noticia positiva para Venezuela. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una reacción que ya conocemos de parte de Estados Unidos en voz de la vocera precisamente del Departamento de Estado, Morgan Otargus, señala que es indignante para ellos que el régimen ilegítimo de Maduro busque un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Estas ya son las primeras reacciones que deja esta decisión que para el gobierno de Venezuela demuestra un triunfo del multilateralismo, como ha venido pregonando durante los últimos meses la diplomacia bolivariana. Para ello se han realizado múltiples reuniones también con apoyo del movimiento de países no alineados y el canciller Arreaza ha llevado por delante la defensa de la Carta de Naciones Unidas, planteando que es necesario que
precisamente Naciones Unidas sea el organismo donde todos convivan en sana paz y en convivencia en igualdad de condiciones. Es por eso que ha señalado en primer lugar que es un triunfo del multilateralismo y en segundo lugar, y atendiendo a esta reacción ya de Estados Unidos, demuestra indignación para ellos, puesto que no fue efectiva su estrategia de torpedear la candidatura de Venezuela ante este organismo, señalando, como escuchamos en voz del propio canciller, la presentación y aupando la candidatura de Costa Rica a último minuto. Sin embargo, no obtuvo los votos necesarios como sí lo hizo Venezuela. Este es un periodo que va a durar por 3 años, desde el año 2020, en que Venezuela hará parte de este Consejo junto con otros 46 países que son miembros del Consejo de Naciones Unidas. Y ha dicho también el canciller que esto es muy importante para Venezuela, puesto que van a llevar una agenda de trabajo que ya propusieron ante los países, que contempla una visión integral y mucho más completa de los derechos humanos, atendiendo a la protección social, a los derechos sociales, políticos, culturales y económicos. Y también ha dicho que hay un trabajo que van a seguir desarrollando, que fue pactado ya, consensuado con la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para atender a las recomendaciones que ella hizo en su informe, pero poniendo especial énfasis en una denuncia de violación de derechos humanos que viene alentando Venezuela desde hace tiempo, que son las medidas coercitivas unilaterales que afectan a este país suramericano, y cómo esto tiene una repercusión directa en los derechos humanos, en la protección del pueblo venezolano. Así es que ha dicho el canciller que es un triunfo histórico y la oportunidad de Venezuela para llevar nuevamente ante organismos internacionales su voz y su denuncia y su modelo de protección social. Así que eso es lo que ocurrió hoy día aquí en Venezuela como parte importante de este triunfo que obtuvo Venezuela en la diplomacia. Luis. Como bien lo menciona Leonel, se trata de un triunfo, una victoria para el pueblo venezolano, que a pesar de todas estas críticas, a pesar de todos estos ataques, entra al Consejo de Derechos Humanos. Leonel, muchísimas gracias por el informe. Hasta la próxima. Y bien, por otra parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, también felicitaba la elección de Venezuela como un miembro del Consejo de Derechos Humanos. Vamos a escuchar. Finalmente, también saludar como factor importante, digamos, como Estado venezolano, la presencia de Venezuela como Estado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo creo que es un importante logro que Venezuela haya sido electa para ingresar, para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque es una voz importante que estará allí para que el tema de la paz y la no violencia y alejar la guerra como mecanismo de presión para lograr ventaja política definitivamente quede concluido en nuestro país. Sea la paz, sea esto que estamos viendo el día de hoy, quien domine la escena y quien privilegie la vida política nacional. El representante de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, también expresó satisfacción por la noticia. En su cuenta en Twitter, Samuel Moncada publicó que 105 países del mundo le dicen a Venezuela: estamos con ustedes, confiamos en ustedes, agradecemos la solidaridad mundial y sabremos corresponder como miembros responsables de la comunidad internacional. Igualmente escribió: esta victoria es del pueblo venezolano, de su heroica resistencia ante las agresiones coloniales, de su dignidad sobre los que se humillan rogando invasiones extranjeras y violaciones a los derechos humanos de millones de inocentes con crueles extorsiones llamadas sanciones. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia para la jornada de este jueves. Iniciamos con las cuentas de nuestros corresponsales en Twitter. Alin Fernández desde La Habana. Una noticia triste para América Latina y el Caribe. La bailarina cubana más reconocida a nivel mundial, Alicia Alonso, falleció este jueves a los 98 años de edad. Así lo informó el Ballet Nacional de Cuba. Escuchen. Efectivamente, a las 11 de la mañana, hora local de hoy jueves, falleció en La Habana la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Una pérdida, por supuesto, muy importante para la cultura cubana. No se conoce aún cómo serán las honras fúnebres a esta destacada personalidad de la cultura nacional. Y, por supuesto, estaremos pendientes a cuando se anuncie el homenaje que sin duda se recibirá por parte de los artistas, de los creadores, los intelectuales, pero también, por supuesto, de los cubanos que le aplaudieron
y la vieron bailar durante toda su carrera. Nosotros estuvimos hace unos minutos en la sede de la Escuela Cubana de Ballet y ahí conversábamos con jóvenes figuras, pero también con profesores que han acompañado a Alicia a lo largo de estos años y han estado resaltando la impronta de la Escuela Cubana de Ballet, una forma propia, particular de interpretar el ballet clásico y por lo tanto cuánto aportó también Alicia Alonso a esa manera de interpretar, de desempeñarse en la escena de los bailarines cubanos. Estaremos por supuesto muy pendientes porque es un acontecimiento que generará digamos, otras repercusiones, sobre todo por el sentir de los cubanos a partir de la muerte de Alicia Alonso. Más información de nuestros corresponsales en Twitter. Denise Herrera desde Quito. Los sectores indígenas y populares aseguran que el diálogo avanza en una situación aún tensa. Expresan que ha empezado una persecución no solo a miembros de las comunidades, sino a personas que también se sumaron a la movilización nacional. Vamos a ver información además también de Brasil. Nuestro corresponsal André Vieira, ¿qué hay por detrás de los ataques a la Amazonía? Es lo que movimientos populares, partidos e indígenas debaten hoy en acto nacional en Marabá, norte brasileño. Denuncian al mundo a Bolsonaro y sus aliados. Hoy tenemos dos temas en desarrollo. El primero de ellos se da en México, porque este jueves el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arribó a la capital mexicana en una visita oficial para reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. Nos actualiza nuestra corresponsal Aisa García desde la Ciudad de México. Saludos, Aisa. Adelante con el reporte. ¿Qué tal, Rey? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rey? Buenas tardes. Efectivamente, es un gusto poder hablar contigo de la visita histórica y oficial, luego te explico por qué histórica, del presidente cubano Miguel Díaz-Canel a México. Pero antes de entrar en detalles, quiero contarte que el presidente Díaz-Canel fue recibido aquí en Palacio Nacional, donde nos encontramos por una multitud de amigos de Cuba, por cubanos residentes en México que estaban coreando consignas a favor de Cuba, a favor de la Revolución Cubana, a favor de Fidel Castro, el comandante que no se olvida tampoco en México. Y bueno, fue muy bien recibido, muy cálidamente el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, a quien le aplaudieron muchísimo a su entrada a Palacio Nacional, aquí en pleno Zócalo capitalino, donde estaban estos numerosos grupos de solidaridad y también residentes cubanos aquí en México. Y bueno, después de esta cálida acogida, el presidente inició su reunión con su homólogo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Quiero decirte que Díaz-Canel llegó aquí bajo un tormentón, digamos, llovía muchísimo en el aeropuerto y nada de eso ha impedido que se desarrolle el programa. Lo recibió Maximiliano Reyes, que es el vicecanciller de México, quien en declaraciones a los medios dejó bien claro que el hecho de que fuera Díaz-Canel el primer presidente que visitara a Andrés Manuel en visita oficial no era algo casual, era algo muy intencional, el hecho de que se hubiera escogido a Cuba, al presidente cubano, como el primero en estas visitas, porque Andrés Manuel ha dicho que no va a salir del país y que va a empezar a recibir a los presidentes de América Latina y del mundo aquí en Palacio Nacional, donde vive y donde trabaja. Y bueno, el presidente cubano fue recibido por Maximiliano Reyes y después se reunió con el canciller de México, Marcelo Ebrard. Lo que ha trascendido hasta el momento de esas reuniones es que hay tres temas que importan mucho a los dos países. El tema de la salud y la educación, donde Cuba tiene mucho que aportar aquí a México, y el tema también de la energía, donde México pudiera aportar a Cuba. O sea que hay muchos temas en los que la relación pudiera crecerse a partir de este encuentro, que es el primero oficial, y por eso te decía que histórico, porque bueno, es el primer presidente de este grupo de presidentes que va a visitar a Andrés Manuel
Manuel López Obrador. El primero que lo hace es Miguel Díaz-Canel. Y bueno, en estos momentos siguen reunidos. Después de esta reunión, el presidente cubano va a estar en el castillo de Chapultepec rindiendo homenaje a los niños héroes y después se regresa a Cuba. Es una visita muy corta al estilo de las que hace el presidente Díaz-Canel al exterior, pero se espera que esta visita deje muy buenos resultados, sea muy nutritiva. De hecho, Díaz-Canel, cuando llegó hoy a México, escribió en su cuenta de Twitter que estaba muy emocionado por regresar a México, un país que está tan ligado a la historia de Cuba. También López Obrador, en su conferencia de la mañana, recalcó de manera muy subrayada que esta visita de Miguel Díaz-Canel a México es muy importante. Esas fueron las palabras, dijo muy importante. No suele usar estos términos López Obrador, pero sí es muy directo cuando habla de estos temas. Y dijo que bueno, es muy importante porque la relación que hermana a los dos pueblos es histórica, es una relación entrañable, Rey. Gracias, Aisa, por el reporte. Ahora, pasamos a nuestro segundo tema en desarrollo de hoy, que tiene que ver con Bolivia, porque allí inició la veda electoral de cara a las elecciones del domingo. De acuerdo con la ley electoral, ninguna formación política puede emitir mensajes solicitando el voto a favor de alguno de los candidatos 72 horas antes de la votación por ningún medio de comunicación. Para actualizarnos, hacemos ahora contacto con nuestra enviada especial, Tatiana Pérez, quien se encuentra en La Paz. Saludos, Tatiana. Qué gusto tenerte acá en Temas del Día. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama electoral previo a las elecciones generales del próximo domingo? Y sobre todo queríamos saber cómo avanza el trabajo que hacen los observadores electorales en ese país. Querido Luis, un placer saludarte, saludar a toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Aquí en esta capital política suramericana, la capital política de Bolivia, son las 4:55 de la tarde. Con respecto a los observadores, tal como lo vimos la víspera, durante esta jornada han hecho y dicho lo mismo. Debe haber tranquilidad, un llamado a la paz, a la no violencia. Ya te voy a contar por qué. Antes quiero contarte cómo están distribuidos. Esta es una información que ha circulado muchísimo durante esta jornada en medios locales y aquí está. Es muy gráfico precisamente cómo lo podemos observar. 235. Hoy, bueno, lamentablemente hemos perdido la comunicación con nuestra enviada especial, Tatiana Pérez, quien nos estaba informando en directo sobre el panorama electoral en Bolivia de cara a las elecciones generales del próximo domingo 20 de octubre. Más adelante, en el resto de nuestros programas y nuestros espacios televisivos, estaremos retomando la comunicación con nuestra compañera. Me indica producción, ¿tenemos nuevamente a Tatiana? Ya tenemos nuevamente la comunicación con Tatiana. Tatiana, ahora sí, nuevamente, por favor, continúa con el reporte. Hola Luis, de nuevo contigo. Rápidamente te quiero contar porque resulta bastante interesante ver cómo se han distribuido. Es algo en lo que han detallado muy bien los observadores internacionales a la tarea que vienen a cumplir, particularmente en las regiones en donde se van a apostar, y lo teníamos aquí precisamente en pantalla. Son 235, 92 de la OEA, 2 de la Unión Europea, 24 de la UNIORE, 99 de misiones diplomáticas acreditadas en Bolivia. Hay uno de otras partes, hay 9 de la Cancillería Británica directamente, hay 3 miembros del Europarlamento, hay 5 observadores del Mercosur, del Observatorio de Elecciones del Mercosur. Este es entonces el panorama. Te decía, esto es importante porque durante esta jornada ellos han llamado a la no violencia durante el próximo domingo. Tan pronto comienza la jornada hasta que finalice, han pedido que haya tranquilidad para que no haya ningún tipo de zozobra en lo que se esperaría debería ser una jornada muy tranquila cuando todo está realmente organizado por parte del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, también la máxima autoridad electoral ha dicho durante esta jornada que ya los candidatos, bien lo reseñabas, es importante destacarlo, no pueden decir absolutamente nada con respecto al proceso electoral. Cualquier llamado a la votación ya no se puede hacer, cada quien tomará su decisión, estamos en tiempo de veda electoral. En todo caso, lo que sí dicen es que es una situación difícil de manejar en el marco de las redes sociales porque eso dentro ausencia del pueblo para que no hagan uso de ese tipo de mensajes.
importante. Ahora, te decía que con respecto al trabajo que hacen los observadores internacionales, porque es importante, porque particularmente durante esta jornada, en los departamentos de Potosí y Tarija, hay referentes de estas regiones de la oposición que están llamando de nuevo a desconocer el resultado en caso de que no sea favorable a Carlos Mesa. En ese sentido, ha dicho la autoridad electoral y los observadores que sea cual sea el resultado, los máximos referentes que están en contienda electoral deben respetar este dicho resultado. Y otro asunto que también ha tomado un tinte de carácter político que se registra durante esta jornada, Luis, y es que es un asunto que se recuerda con mucho dolor en esta nación andina. Hace 16 años, 17 de octubre de 2003, se conoce como el Octubre Negro. Fue la guerra del gas, producto de eso, 60 personas fueron asesinadas, las familias de las víctimas, muchas de ellas reclaman justicia ante las autoridades judiciales y hubo más de 400 personas heridas. En ese momento huye del país Gonzalo Sánchez de Lozada y directamente quien asume, porque era el vicepresidente, es Carlos Mesa. Entonces, ¿por qué te hago todo este recuento? Porque Carlos Mesa es un candidato a la presidencia y él ha dicho que esta jornada de luto ha sido usada en su contra. Quienes protestaron durante esta jornada y recordaron además en la mañana, aquí en una ciudad muy cercana a La Paz, en el Alto, este día, lo que han dicho es que es honor a las víctimas, es su memoria y que así debe ser, no debe ser usado como un asunto de carácter político. Y todo esto para decirte además que nos ha recibido una paz muy lluviosa, pero muy tranquila, tal como el resto del país, salvo por estas dos situaciones que te he planteado, Luis. Esperemos que esa tranquilidad impere hasta el día de las elecciones y luego de las elecciones. Tatiana, muchísimas gracias por ese informe. Toda América Latina y el mundo estará pendiente de estas elecciones generales del domingo. Hasta la próxima, Tatiana. Y bien, los dejamos ahora para despedir nuestro temas del día, pero antes vamos a pasar con nuestra pregunta de hoy. Con 105 votos, la Asamblea General de la ONU eligió a Venezuela para formar parte del Consejo de Derechos Humanos, pese a los intentos de Estados Unidos de impedir su ingreso a ese organismo. ¿Cómo se explica que a pesar de todas las acusaciones y los ataques en su contra, Venezuela entrara al Consejo de Derechos Humanos? Vamos a ver, dos respuestas tenemos de nuestros seguidores. Vamos a ver la primera. Ahí la tienen en pantalla. Tausetti dice, por la firme posición de Venezuela en defensa de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas contra el hegemonismo unilateral que viola el derecho internacional público y porque su diplomacia de paz es una victoria de multilateralismo y de un mundo multipolar. Tenemos una segunda respuesta, vamos a ver. Ahí la tienen Orlando Katia. La verdad no se oculta y la mentira siempre se derrumbará con los hechos. Venezuela no está sola y la verdad la acompaña. Mira, ahora sí, ponemos punto final a esta edición de Temas del Día. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.